Aquí, en este palco VIP abandonado del cine ópera, con las cortinas descorridas revelando un telón rasgado y una única butaca polvorienta frente al escenario vacío, es donde tengo que contarlo, donde tengo que vomitar la verdad, aunque me queme la garganta. Porque si no lo hago, me ahogaré en ella. Escife. Mi madrastra, Elena, me acusó de intentar matarla. Así, sin anestesia, sin preludios, un puñal directo al corazón de mi familia. Y casi lo logra, casi la destruye. Siempre sospeché que Elena no me tragaba. Desde que mi padre, viudo hace ya muchos años, la presentó como su prometida, sentí una punzada fría, una corriente helada que recorrió mi espina dorsal. No era aversión, al menos no del todo. Era más bien la intuición de que algo no encajaba, de que su sonrisa radiante ocultaba algo oscuro. Intenté darle una oportunidad. Por mi padre, que merecía ser feliz. Él había sufrido mucho tras la muerte de mi madre, y verle sonreír de nuevo era un bálsamo para mi alma. Pero Elena era como una enredadera venenosa, disfrazada de flores hermosas. Poco a poco, fue cercando a mi padre, aizándolo de sus amigos, manipulando sus decisiones. Y a mí, me convirtió en el enemigo. Al principio eran indirectas sutiles, comentarios maliciosos disfrazados de consejos. Francisco, deberías buscar un trabajo más estable, tu padre ya no es joven para mantenerte. Yo tenía 25 años, trabajaba como freelance en diseño gráfico, y me ganaba la vida decentemente. Pero para Elena, no era suficiente. Nunca era suficiente. Luego empezaron las acusaciones veladas. Que si gastaba demasiado dinero, que si no ayudaba en casa, que si era un mal ejemplo para mis hermanos pequeños, hijos de mi padre y mi madre. Intentaba ignorarla, pero sus palabras eran como gotas de agua cayendo sobre una roca, erosionando mi paciencia, mi autoestima. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mi padre y Elena fueron a una cena benéfica. Al regresar, Elena se desmayó en la entrada. Convulsiones, espuma en la boca, el cuadro completo del envenenamiento. Mi padre, desesperado, llamó a una ambulancia. Yo, presa del pánico, intentaba auxiliarla. En el hospital, tras estabilizarla, el médico nos informó que Elena había ingerido una dosis elevada de un anticoagulante. Un veneno silencioso, capaz de provocar una hemorragia interna fatal. La policía inició una investigación. Y entonces, Elena lo soltó. Me acusó directamente. Dijo que me había visto añadir algo a su vaso de agua durante la cena. Que siempre la había odiado, que quería deshacerme de ella para quedarme con la herencia de mi padre. Mi mundo se vino abajo. Mi padre, devastado, no sabía a quién creer. Me miraba con incredulidad, con un dolor profundo reflejado en sus ojos. Mis hermanos pequeños, asustados, se escondían de mí. La policía me interrogó durante horas. Me sentí solo, acorralado, como un animal herido. Negué rotundamente la acusación. Juré que jamás haría algo así. Pero las pruebas parecían incriminatorias. Tenían mi huella en el vaso de agua de Elena. Tenían un motivo, según ella: la envidia, el resentimiento, el dinero. Fui detenido. Pasé 2 noches en una celda fría y húmeda, rodeado de rostros amenazantes. Me sentí humillado, ultrajado, destrozado. Mi reputación, mi vida, todo se desmoronaba a mi alrededor. Mi padre pagó la fianza y salí libre, pero la sombra de la sospecha seguía planeando sobre mí. La gente me miraba con desconfianza, cuchicheaba a mis espaldas. Perdí amigos, clientes, la poca estabilidad que me quedaba. La fragilidad del amor familiar se hizo evidente. La envidia y la falsedad habían corroído los cimientos de mi hogar, dejando a mi familia al borde del abismo. Ahora, sentado aquí, en este cine decadente, el eco de las acusaciones de Elena aún resuena en mis oídos. El polvo del tiempo se adhiere a mi piel como la vergüenza. Me pregunto si alguien alguna vez creyó en mi inocencia. Y Escivi. Mi padre intentó ser justo. Lo sé. Él, que siempre me había enseñado a ser honesto, a defender la verdad, se veía obligado a dudar de su propio hijo. Lo veía en su mirada cansada,
en el temblor de sus manos al servir el café. Intentaba hablar conmigo, buscando una explicación, una grieta en mi defensa, que le permitiera aferrarse a la esperanza de que su hijo no era un monstruo. Pero yo no tenía nada que ofrecerle más que mi palabra, mi juramento desesperado de que era inocente. Y eso, contra la teatralidad de Elena, y las pruebas circunstanciales, no era suficiente. El juicio se convirtió en un circo mediático. Los periódicos sensacionalistas se deleitaban con los detalles escabrosos, pintándome como un ambicioso sin escrúpulos, dispuesto a matar por dinero. Las cámaras me acosaban a la salida del juzgado, buscando una imagen de culpabilidad en mi rostro. Me sentía expuesto, vulnerable, como un insecto bajo un microscopio. Mi abogado, un hombre pragmático y curtido en 1000 batallas legales, hacía lo que podía. Pero las probabilidades estaban en nuestra contra. La palabra de Elena contra la mía. Un vaso de agua con mi huella. Un móvil según ella plausible. La sociedad, sedienta de sangre, ya me había declarado culpable. Durante el juicio, Elena se lució. Lágrimas calculadas, voz temblorosa. El papel de víctima a la perfección. Relataba con lujo de detalles mi supuesto odio hacia ella. Las miradas de desprecio. Las palabras hirientes que según ella le había dirigido. Mentiras, todas mentiras. Pero contadas con tal convicción, con tal maestría, que hasta yo mismo empecé a dudar de mi propia cordura. Recuerdo un momento en particular durante el contrainterrogatorio. Mi abogado intentaba desmontar su testimonio, buscando contradicciones, agujeros en su historia. Pero Elena era una pared de granito. Respondía con calma, con seguridad, sin titubear. Y entonces, me miró. Una mirada fría, triunfal, que me caló hasta los huesos. En ese instante, supe que no tenía ninguna oportunidad. El veredicto fue devastador, culpable. Las palabras retumbaron en la sala, ahogando mis protestas, mis gritos de inocencia. Sentí como si me arrancaran el alma. Mi padre se desplomó en su asiento, con el rostro desencajado. Mis hermanos pequeños lloraban desconsoladamente. La visión de su dolor me destrozó aún más que la condena. En los meses que siguieron a mi encarcelamiento, el mundo se redujo a 4 paredes grises, el sonido metálico de las rejas, y la desesperación de los otros presos. Me convertí en un número, una estadística, un criminal. Intenté aferrarme a la esperanza, a la posibilidad de una apelación exitosa, pero la burocracia judicial es lenta, implacable, y consume cualquier rayo de optimismo. Mi padre me visitaba regularmente. Lo veía envejecer a pasos agigantados, la culpa y la tristeza grabadas en su rostro. Intentaba animarme, asegurándome que no se rendiría, que seguiría luchando por mi libertad. Pero yo podía ver la duda en sus ojos. La semilla de la desconfianza, plantada por Elena, había echado raíces profundas. Un día, mi padre llegó a la prisión con una noticia. Elena había sufrido un accidente. Una caída en las escaleras. Estaba grave. Él no lo dijo explícitamente, pero en su mirada entendí lo que pensaba. Había intentado suicidarse, le remordía la conciencia. Toro Goise. La verdad es que no me importaba. Estaba demasiado roto, demasiado consumido por la injusticia para sentir lástima por ella. Lo único que quería era que la verdad saliera a la luz, que mi nombre fuera limpiado, que mi familia volviera a estar unida. Pero ahora, aquí, en este teatro fantasma, me pregunto si eso es siquiera posible. La sombra de la duda es demasiado oscura, demasiado persistente. Y yo, atrapado en esta pesadilla, me siento cada vez más lejos de la luz. La noticia de la caída de Elena no me trajo alivio, sino una nueva espiral de incertidumbre. En prisión, la información era un bien preciado, y a menudo distorsionada. Circulaban rumores contradictorios, que Elena estaba en coma, que había confesado su mentira en su lecho de muerte, que todo era una nueva maniobra para mantenerme tras las rejas. Preferí no creerme nada, la esperanza era un lujo que no podía permitirme. Sin embargo, la caída de Elena tuvo un efecto tangible. Mi padre empezó a visitarme con más frecuencia. Ya no había reproches en su mirada, solo una profunda tristeza y un atisbo de duda que se desvanecía lentamente. Me hablaba de Elena, de su estado crítico,
de la culpa que sentía por haber dudado de mí. Pero, no eran excusas, sino un intento desesperado de reconciliación. Francisco, hijo mío, me decía, tomándome la mano a través del cristal de la visita, no sé qué pasó realmente, pero estoy empezando a creer que quizás me equivoqué. Elena siempre fue difícil de entender. Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma herida. No era la absolución que anhelaba, pero era un paso en la dirección correcta. Saber que mi padre empezaba a dudar de la culpabilidad que me había impuesto era un rayo de luz en la oscuridad de mi celda. Un día, llegó con mi abogado, el rostro tenso. Elena ha despertado, anunció con voz grave. Y ha pedido verte. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué quería? Confesar, arrepentirse o simplemente regodearse en mi miseria. Dudé. La idea de enfrentarme a ella, de tener que escuchar sus mentiras una vez más, me repugnaba. Pero al mismo tiempo, sentía una necesidad imperiosa de saber la verdad, de confrontarla con las consecuencias de sus actos. Acepté. El encuentro fue en una sala aséptica del hospital, bajo la mirada vigilante de un guardia. Elena estaba demacrada, pálida, conectada a un laberinto de tubos y cables. Su belleza, que en su momento me había cegado, se había marchitado, dejando al descubierto la fragilidad de su alma. Me acerqué a su cama, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Ella me miró con ojos hundidos, sin rastro de la arrogancia que recordaba. Francisco, susurró con voz débil, apenas audible. Perdóname. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba una disculpa. Esperaba negaciones, excusas, quizás incluso un nuevo ataque. ¿Por qué?, pregunté, conteniendo la rabia que amenazaba con explotar. ¿Por qué hiciste esto? Ella cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera físicamente. Tenía miedo, confesó. Miedo de perder a tu padre, de que tú me robaras su amor. Fui estúpida, egoísta. No pensé en las consecuencias. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Era difícil saber si eran lágrimas de arrepentimiento genuino o una nueva actuación. Pero por primera vez, vi en sus ojos un atisbo de humanidad, una vulnerabilidad que nunca había percibido. ¿Y la herencia?, pregunté con la voz temblorosa. Elena negó con la cabeza. Nunca fue por el dinero. Era por tu padre. Quería ser la única en su vida. La confesión era patética, egoísta, pero era la verdad. La verdad que había estado buscando desesperadamente. He confesado todo, continuó Elena. A la policía, a tu padre. Lo he perdido todo, merezco lo que me está pasando. No sentí satisfacción, no sentí alegría, solo un profundo vacío. La verdad había salido a la luz, pero no reparaba el daño que había causado. No me devolvía el tiempo perdido, la reputación manchada, la confianza quebrada. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz ahogada. Elena me miró con desesperación. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad, para que puedas empezar a vivir de nuevo. Me quedé en silencio, observándola. Su rostro, marcado por el dolor y el arrepentimiento, era la prueba irrefutable de mi inocencia. Pero también era el recordatorio constante de la fragilidad humana, de la capacidad del amor y el miedo para corromper incluso a las almas más bellas. Salí del hospital con una sensación extraña. Un peso se había levantado de mis hombros, pero la herida seguía abierta. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Pero al menos, tenía la verdad de mi lado. Y eso, en este mundo oscuro y confuso, era lo único que importaba. Abandoné el hospital con la cabeza gacha, sintiendo el peso de la confesión de Elena como una nueva carga, un tipo de equipaje diferente al de la injusticia. La noticia de su confesión se extendió como la pólvora, primero entre mi familia, luego entre los medios. Fue un torbellino de entrevistas, declaraciones, titulares que, en lugar de lavar mi nombre, parecían reabrir las heridas. Mi padre me recibió con los brazos abiertos. Había un brillo diferente en sus ojos, un alivio profundo mezclado con una inmensa tristeza. Lo perdoné al instante, sin necesidad de palabras. Sabía que él también había sido una víctima, manipulado por una mujer desesperada. Pero la cicatriz de su duda,
aunque tenue, permanecería para siempre. Mis hermanos pequeños, que antes me miraban con temor y desconfianza, volvieron a ser los niños que recordaba. Me abrazaban con fuerza, llenándome de preguntas y promesas de nunca más dudar de ti, Francisco. Su inocencia, su fe renovada, eran un bálsamo para mi alma. Legalmente mi caso se reabrió. El juicio se declaró nulo y se me concedió la libertad definitiva. Pero la libertad real, la libertad de la mente y el espíritu era un viaje mucho más arduo. La etiqueta de casi asesino era difícil de quitar. Algunos me miraban con compasión, otros con curiosidad morbosa, y otros, los más crueles, con un recelo persistente. Intenté volver a mi vida anterior, retomar mi trabajo como diseñador gráfico. Pero el mercado freelance es competitivo, y mi reputación dañada me cerraba muchas puertas. Los clientes potenciales me recibían con cortesía, pero veía la duda reflejada en sus ojos. ¿Podemos confiar en él?, parecían preguntarse. Me sentía como un fantasma, deambulando por las calles de mi propia ciudad. Las risas de los amigos, los saludos de los conocidos, me sonaban huecos, forzados. Había una barrera invisible que me separaba del mundo, una barrera construida por la desconfianza y el prejuicio. Una noche, sintiéndome especialmente solo y desamparado, volví al cine ópera. Necesitaba ese espacio decadente, ese eco de soledad, para procesar mis emociones. Me senté en la butaca polvorienta, mirando el telón rasgado. El escenario vacío era un reflejo de mi propia vida, una promesa incumplida, un sueño desvanecido. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos que me asaltaban. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo reconstruir mi vida a partir de las cenizas? ¿Cómo perdonarme a mí mismo por haber permitido que Elena me manipulara, por haber sido tan ingenuo? De repente, sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos, y vi a una mujer parada junto a la butaca. Era una desconocida, de mediana edad, con una mirada amable y una sonrisa suave. ¿Le molesto?, preguntó con voz dulce. Negué con la cabeza. Solo estoy pensando. Este lugar tiene una energía especial, dijo ella mirando a su alrededor. He venido aquí muchas veces a lo largo de los años. Es como si el teatro guardara secretos, historias esperando a ser contadas. Asentí, sintiendo una extraña conexión con esa mujer. Sé quién eres, continuó ella con suavidad. He seguido tu historia. He leído los periódicos, he visto las entrevistas. Y creo en tu inocencia. Sus palabras me sorprendieron. No estaba acostumbrado a la compasión, a la fe incondicional. Gracias, murmuré con la voz temblorosa. No hay nada que agradecer, respondió ella. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y tú, Francisco, mereces empezar de nuevo. Nos quedamos en silencio durante un momento, compartiendo la soledad de ese lugar abandonado. Entonces, ella me extendió la mano. Me llamo Sofía, dijo con una sonrisa. Soy psicóloga, y creo que puedo ayudarte. En ese instante, sentí un rayo de esperanza. Quizás, después de todo, no estaba solo. Quizás, con la ayuda de Sofía, podría aprender a perdonarme a mí mismo, a reconstruir mi vida, a encontrar la paz en medio del caos. Quizás, en ese teatro fantasma, había encontrado algo más que soledad. Había encontrado una oportunidad para renacer. Las sesiones con Sofía fueron un salvavidas en medio del mar tormentoso de mi existencia. Poco a poco, con paciencia y empatía, me ayudó a desenmarañar el ovillo de emociones contradictorias que me consumían, a entender que la culpa de Elena no eximía mi propia responsabilidad, la de haber sido demasiado confiado, demasiado permisivo, demasiado ciego ante las señales de peligro. Me enseñó a perdonar. No solo a Elena, sino también a mi padre, a mis amigos, a la sociedad que me había juzgado tan duramente. Pero sobre todo, me enseñó a perdonarme a mí mismo. A aceptar que no era perfecto, que había cometido errores, pero que merecía una segunda oportunidad. El proceso fue doloroso, a menudo agotador. Hubo días en los que sentía que retrocedía, que volvía a hundirme en la desesperación. Pero Sofía siempre estaba ahí, con su mirada serena y sus palabras reconfortantes, recordándome que el camino hacia la curación es un camino sinuoso, con altibajos, pero que siempre hay luz al final del túnel.
Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Volví a contactar con antiguos clientes, explicándoles mi situación, ofreciéndoles mis servicios a precios reducidos. Algunos se mostraron reacios, pero otros me dieron una oportunidad. Y con cada proyecto exitoso, con cada cliente satisfecho, mi confianza se fortalecía. También empecé a explorar nuevas áreas del diseño. Me especialicé en crear logotipos y marcas para pequeñas empresas, negocios locales que luchaban por hacerse un hueco en el mercado. Sentía una profunda satisfacción al ayudarlos a alcanzar sus sueños, al ver cómo mi trabajo contribuía a su éxito. Además del trabajo, también me dediqué a fortalecer mis relaciones personales. Pasaba más tiempo con mi familia, organizando cenas, paseos, actividades que nos permitieran reconectar y reconstruir los lazos que la tragedia había dañado. Con mis amigos aprendí a ser más honesto, más vulnerable, compartiendo mis miedos y mis esperanzas. Un día, mientras caminaba por la calle, me crucé con una antigua conocida, una vecina que había sido especialmente crítica conmigo durante el juicio. Me preparé para recibir su mirada de desaprobación, su comentario malicioso. Pero para mi sorpresa, ella me sonrió y me extendió la mano. «Francisco», dijo con voz amable, «me alegro mucho de verte. He seguido tu recuperación. Y quiero decirte que me equivoqué. Te juzgué mal». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho. Era la prueba de que la verdad, al final, siempre sale a la luz. Que la gente puede cambiar, puede aprender de sus errores. Col dia capía. El tiempo pasó. Elena se recuperó físicamente, pero nunca volvió a ser la misma. Vivía recluida en su casa, consumida por la culpa y el remordimiento. Mi padre, aunque la perdonó, nunca pudo volver a confiar en ella por completo. Su relación quedó marcada para siempre por la tragedia. Yo, por mi parte, decidí no guardar rencor. Entendí que Elena era una persona atormentada, presa de sus propios miedos e inseguridades. La perdoné, no por ella, sino por mí. Para poder liberarme del peso del odio y el resentimiento. Un día, recibí una carta de Elena. Me pedía disculpas una vez más, reconociendo el daño que me había causado. Me decía que estaba arrepentida de todo lo que había hecho y que esperaba que algún día pudiera encontrar la paz. Le respondí, con unas pocas líneas sencillas. Le dije que la perdonaba y que esperaba que ella también pudiera encontrar la paz. No era una reconciliación, pero era un cierre. Un punto final a un capítulo oscuro de mi vida. Ahora, sentado aquí, en este palco VIP abandonado del cine ópera, ya no siento la amargura que me consumía. El polvo del tiempo ya no se adhiere a mi piel como la vergüenza. La sombra de la duda se ha disipado, dejando paso a la luz de la esperanza. Miro el telón rasgado y ya no veo una promesa incumplida, sino una oportunidad para crear algo nuevo. El escenario vacío ya no es un reflejo de mi vida, sino un lienzo en blanco, esperando a ser llenado con nuevas experiencias, nuevos sueños, nuevas historias. He aprendido que la vida es un viaje impredecible, lleno de desafíos y obstáculos. Pero también he aprendido que tenemos la fuerza para superar cualquier adversidad, para reconstruirnos a nosotros mismos, para encontrar la felicidad incluso en los lugares más oscuros. He aprendido que el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de valentía. Que el amor es más fuerte que el odio. Que la verdad siempre prevalece. Y sobre todo he aprendido que la vida es un regalo precioso, que merece ser vivido con gratitud, con pasión, con esperanza. Me levanto de la butaca, me sacudo el polvo de la ropa y salgo del teatro fantasma. Dejo atrás el pasado, con sus fantasmas y sus tragedias. Y me dirijo hacia el futuro, con paso firme, y el corazón lleno de esperanza. Porque sé que lo mejor está por venir.